para que si el día de mañana quisieran pues también retomar alguno de los insights que nos va a compartir, pues tener disponibles esta grabación. Y como les decía, pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y todos los que el día de hoy nos acompañan en este espacio, un espacio que hemos generado desde la Facultad de Comunicación, particularmente desde la Coordinación Académica de Posgrados, un servidor Jorge Hidalgo, coordinador académico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, les da la más cordial bienvenida a este espacio de networking que hemos generado, pues, donde vamos a tener la posibilidad de escuchar a uno de nuestros egresados del programa, un muy destacado profesional del mundo de la comunicación y la mercadotecnia que el día de hoy nos acompaña, el doctor Luis Herrero Corona. También veo por aquí algunos queridos y queridas alumnas actuales del doctorado, gente que ha pasado por nuestros programas de maestría y que seguramente tendrán algunas dudas, inquietudes, también para ver si se animan a formar parte de este doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica que hemos tenido ya desde hace pues, prácticamente 15 generaciones. Estamos abriendo la decimoquinta generación de nuestro doctorado y sabemos que pues, ha tenido una gran acogida tanto por los profesionales del mundo de la comunicación y la mercadotecnia como pues también gente que se dedica a la consultoría, a la investigación. Y hoy pues tenemos el gusto, como les decía, de en este conversatorio poder platicar con uno de nuestros muy queridos egresados, ¿no? Del programa, también muy querido amigo y ya también de un tiempo para acá platicábamos, pues también profesor de nuestros programas, ¿no? Al concluir su doctorado, el doctor Luis Herrero, pues se incorporó también a las filas docentes de aquí de nuestra licenciatura en primer lugar y posteriormente en nuestros programas de maestría y bueno, pues hemos tenido con él el gusto de ver su crecimiento en esta línea académica también, porque pues ya está impartiendo cursos en nuestras filiales, en nuestras universidades hermanas en Cancún, en Mérida y próximamente en nuestro doctorado. Para quienes no conozcan la trayectoria de Luis, déjenme decirles que Luis Herrero Corona, como les decía, es doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por la Universidad de Anáhuac, México. Él tiene un MBA por la Universidad de Texas en Austin y una maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Él es licenciado en Mercadotecnia también por el Tecnológico de Monterrey y en su trayectoria académica obtuvo menciones honoríficas en los grados de licenciatura, maestría y doctorado. En su trayectoria profesional ha dirigido por más de 25 años empresas dedicadas a la investigación de mercados y la evaluación de la opinión pública con clientes tanto del sector privado como del gubernamental. Imparte clases, como les decía, de investigación de mercados y mercadotecnia a nivel licenciatura en el Tecnológico Monterrey y a nivel maestría en la Universidad de Anáhuac, México. Es el actual representante nacional de México en la Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública, WAPOR, y es también asociado de APOR y ESOMAR y representante de las Heras de Demotecnia en las asociaciones SEDE y AMAI y es coordinador del Comité de Opinión Pública de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado para el bienio 2023-2024. Y como les decía, pues parte de sus actividades también profesionales lo han llevado a ser representante exclusivo para México de Gallup International Association y actualmente se desempeña como director ejecutivo de las Heras de Demotecnia, teniendo a su cargo la responsabilidad de planear, organizar y dirigir y controlar todas las actividades estratégicas de la empresa y para mí pues es un verdadero honor, Luis, que estés el día de hoy aquí acompañándonos en esta primera sesión de networking e información de nuestro programa doctoral para quienes tengan el interés. Así es que, como saben, pues el día de hoy él va a estar hablando con nosotros sobre este tema de las encuestas en el proceso electoral 2023-2024. Como saben, un tema por demás interesante, nos tiene a todos los mexicanos seguramente en las mesas de discusión, comidas, fines de semana, hablando sobre el tema de qué va a ocurrir en nuestro país a partir de el 2 de junio y bueno, ¿quién mejor que los expertos en la medición de la opinión pública, en la medición del sentir del electorado que nos puedan platicar
cómo es que se está realizando todo este proceso y por dónde se está moviendo. Así es que sin duda vamos a poder aprovechar esta primera parte del conversatorio con Luis para pues entender cómo se está trabajando esta temática y que tengan ustedes también la posibilidad de dialogar, preguntarle, ¿no? E incluso también, incluso cuestionar qué tanto de lo que él aprendió en nuestro programa doctoral, pues le ha permitido a él seguir cumpliendo con sus funciones académicas, pero también, sobre todo, desarrollándose en el mundo profesional. Así es que, sin más, doctor Luis Herrero Corona, te cedo la palabra para que podamos iniciar esta parte del conversatorio. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Jorge. Muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre me parece que una de las primeras ventajas que sí medio lo piensa uno cuando va a inscribirse en el doctorado, pero no se da cuenta de qué tan relevante es esta comunidad Anáhuac, ¿no? O sea, comunidad que hacemos todos juntos y que me parece muy, muy importante. Y eso vale la pena resaltarlo cada que se pueda, porque no es lo mismo un programa doctoral en donde cada quien está desconectado a que me parece que la parte de comunidad es muy, muy fuerte y bueno, pues Jorge, te felicito porque hasta la fecha me parece que es un excelente trabajo y excelente valor que se le da a este doctorado. Entonces, bueno, pues hablemos de encuestas electorales. Les voy a compartir mi pantalla y yo espero que esta conversación nos lleve alrededor de 20 minutos aproximadamente. Después pretendo que tengamos una sesión de preguntas y respuestas, no solamente de este tema, sino también de lo que ustedes deseen indagar acerca del doctorado, del programa doctoral. Bueno, pues hablando de las encuestas en este proceso electoral 2023 y 2024, esta plática la preparé no para meterme de lleno al ámbito político. No pretendo tomar partido en ningún sentido, ni tomar tampoco una opinión polarizada, ni nada de eso, sino pretendo ayudarles a explicar el fenómeno desde el punto de vista de las encuestas. Hay muchos puntos de vista de este fenómeno. El de las encuestas es uno relevante, es uno que yo estoy involucrado y que me parece que vale la pena entender. Entonces, una primera parte quisiera que hablemos de las encuestas como metodología, con ciertas incluso concepciones erróneas que todos podemos tener acerca de qué son, para qué sirven y qué pueden o no pueden hacer. Y después vamos a entrar a una segunda parte en donde ya hablemos un poquito de cómo está la situación a partir de las encuestas que tenemos aplicadas. Bueno, entonces, como ustedes saben, las elecciones en este 2024, no solo en México, sino en más de 60 países, es un evento muy importante a nivel mundial. En México son 20.367 cargos públicos que se van a elegir el 2 de junio. Y las encuestas son un jugador más, son una lente crítica, están ayudando a medir las actitudes, las creencias, las preferencias, los comportamientos sociales de este fenómeno. Entonces las tenemos como un participante más en todo lo que está sucediendo en estas elecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una abundancia de predicciones que se sustentan en encuestas. Este es el primer problema. Las encuestas no son una herramienta predictiva. Las encuestas, ahorita lo vamos a comentar un poco más a detalle, pero no están hechas para predecir las cosas. Lo que vamos a estar viendo, y ya hemos estado viendo, es que aún así se le pide a las encuestas un poder predictivo. Y hemos sido testigos de todo lo que han sacado a raíz de estas encuestas y las predicciones que nos están promoviendo. A diferencia de otros ejercicios demoscópicos, cuando se trata de encuestas electorales, nuestro punto único de verdad, nuestro contraste, va a ser el día de la elección. Entonces, los resultados electorales reales son uno de los pocos ejercicios que nos permiten contrastar si estábamos muy cerca o estábamos muy lejos de lo que decía la encuesta. Y es por eso que nos vamos a dar cuenta que como herramienta predictiva son muy limitadas en varias de estas cosas. Ok. Entonces, yo lo que veo es que hay una concepción errónea y creemos que las encuestas hacen cosas que en realidad no hacen y otras que dejan de estar en nuestro radar. Por ejemplo, la publicación masiva de resultados de encuestas, que de por sí tiene una variedad de calidad y de propósitos, lo que hace es empezar a exacerbar las concepciones que la gente
tenemos erróneas sobre la naturaleza y la utilidad de la investigación a través de encuestas. Esto es importante porque encuestas las hacemos cuando estamos haciendo, por ejemplo, nuestro grado de doctor. Es una de las herramientas de investigación cuantitativa. Se nos pide en la tesis considerar a las encuestas como una posible herramienta para sustentar nuestra investigación doctoral. Entonces, tienen bastantes ámbitos de aplicación y de utilidad, pero lo que estamos viendo es que los resultados de las encuestas, que tienen muchísimas diferencias en calidades y en propósitos, están haciendo que cuestionemos su utilidad. Y, por lo tanto, lo que hace es que hacemos que se cuestione como una herramienta de investigación válida. Entonces, esto va a afectar no solo al gremio de las encuestas, sino también ámbitos como el académico o como el de políticas públicas, donde las encuestas tienen otros fines y que vale la pena que se entienda para qué sirven en ellos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero presentarles es una serie de malentendidos más comunes o de concepciones erróneas que nos puede permitir detectar cuáles son entonces las, a lo mejor, áreas de oportunidad, hablando desde el doctorado de comunicación y mercadotecnia, donde a lo mejor con algún plan estratégico de comunicación pudiéramos ayudarle a las encuestas en un futuro a priorizar nuestros mensajes para poner como, digamos, corregir, perdón, los malentendidos más comunes. Y entonces quisiera nada más ir repasando algunos con ustedes. Por ejemplo, el primero es que las personas piensan que las encuestas siempre representan la verdad. Esto es un malentendido que es muy común en donde las personas ven una encuesta y dicen, bueno, pues es que eso es lo que está pasando, no hay ninguna otra explicación, es un reflejo perfecto. Y no lo es. O sea, las encuestas tienen propensión a algunos sesgos, ¿no? Puede haber un sesgo de muestreo, puede haber un sesgo en la respuesta, puede haber un sesgo de deseabilidad social, que es una conducta muy humana, donde pretendemos contestar lo que creemos que quiere oír la otra persona que nos está entrevistando. Ese es el sesgo de deseabilidad social. También hay errores, también hay limitaciones. Es decir, que las encuestas nos van a dar estimaciones, no tanto una serie de verdades absolutas. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque son una instantánea de la opinión pública en un momento particular en el tiempo y que además puede ser influenciado por muchos factores, ¿no? Incluido lo que esté pasando en este momento. O sea, hoy día del maestro, para ciertos temas, una encuesta puede salir distinta que mañana, que ya no es día del maestro, por ejemplo, para ciertos temas. No estoy hablando solo del electoral. Entonces, la formulación de las preguntas, la comprensión de las preguntas por parte de los encuestados también pueden afectar lo que tiene como resultado una encuesta. Es decir, las encuestas reflejan la percepción y la actitud de personas que están informadas, son autoinformadas, aunque no siempre coincide con el comportamiento real o con su creencia más profunda. Entonces, tenemos que entender hasta dónde llega, en ese sentido, la herramienta que tenemos como encuesta. Otro malentendido muy común es que pueden predecir el futuro. Y pues no pueden predecir el futuro. Lo que hacen es capturar una opinión, una actitud en un momento. Y sí nos pueden dar, si empiezo a hacer más de una encuesta, me pueden dar tendencias, me pueden dar a lo mejor una indicación de hacia dónde puede ir el comportamiento futuro potencial, pero no es una predicción infalible, especialmente si hay situaciones de cambio rápido. Pueden ser influenciadas por circunstancias imprevistas o por incluso circunstancias personales o también incluso fenómenos sociales que pueden alterar estos resultados. Otro malentendido es que las personas, o sea, el público general piensa que en las encuestas las personas pueden estar mintiendo y entonces no sirven los resultados. Y esto entendemos que sí, puede haber personas que mientan, puede haber alguien que no quiera dar una respuesta precisa, sobre todo cuando se trata de algún tema sensible o cuando algún tema que puede ocasionar alguna especie de juicio social o le llamamos la espiral del silencio. Pero en general, el método de encuestas, que tiene bastantes años en desarrollo, considera que la naturaleza agregada de los datos puede mitigar este impacto. Es decir, cuando apoyamos a que se hagan de manera anónima y que tal vez hacemos preguntas de forma indirecta, fomentamos la honestidad del encuestado y al hacer un análisis de manera agregada con una muestra pues, de suficiente tamaño representativo, se ha comprobado, esto es con estudios que lo soportan, que este fenómeno, esta creencia de que las personas mienten, no es en sí lo que está pasando con las encuestas ni con sus resultados.
Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues a pensar que todas las encuestas son igual de válidas. Y a mí me pasa, me comparten contactos profesionales y familiares y sociales resultados de encuestas de varias fuentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que así como hay médicos muy buenos, arquitectos muy buenos, abogados y contadores muy buenos, también hay médicos muy malos, abogados muy malos, contadores muy malos, arquitectos muy malos. Es decir, como en todas las profesiones, hay diferentes calidades. No todas las encuestas son igual de válidas, no todas tienen la misma calidad. Pues obviamente las personas, los profesionales que se dedican a cada actividad, tienen una trayectoria que los respalda en ser mejor o peores profesionales. En el caso de las encuestas, pues tiene que ver con el diseño, la metodología, técnicas de muestreo, redacción de las preguntas, para que evitemos la afectación en la precisión y confiabilidad de la encuesta. Además, se involucra el prestigio de las empresas o la reputación, que si están, además, forman parte de alguna asociación de profesionales del ramo. Y bueno, pues si se hicieron además con estándares rigurosos que garanticen una validez y garanticen una confiabilidad. Cuando estudiamos el doctorado, nos enseñan qué significa la validez y qué significa la confiabilidad. Y estos dos son conceptos de investigación, no tienen que ver en sí de la encuesta, sino de la investigación científica. Entonces, cuando seguimos estándares que nos garanticen estas dos, ya podemos confiar entonces un poco más en lo que obtendremos con ellos. Y pues sí, evidentemente hay encuestas informales, hay encuestas no científicas y hay algunas que ni siquiera son encuestas, son publicidad pagada o propaganda que se disfraza a manera de encuestas. Otro malentendido es que creemos que las personas tiradas tienen una opinión sobre todo y muchas veces las personas en realidad no les importan las cosas, no tienen una opinión, pero si les preguntamos, pues estamos forzando, entre comillas, a que nos den una opinión, que nos den una posición y tal vez no estaba tan profundo o tan arreglado lo que estamos midiendo hasta que fuimos y lo quisimos obtener. Otra malentendido es que piensan que las encuestas, en cuanto más encuestados se hagan, esto significa mayor precisión. Y en realidad la calidad de la muestra es mucho más importante de qué también representa la población objetivo. No tanto el número de encuestados. El número de encuestados sí es importante, pero a partir de cierto número ya no mejora la calidad de la encuesta tan grande, sino que ya empieza a decaer de forma exponencial. Y mientras muchos creen que un tamaño de muestra más grande automáticamente me da representatividad, se nos olvida de, ok, pero ¿cómo está seleccionando esa muestra? O sea, ¿a quién le estoy preguntando? Un tamaño de muestra más grande sí me puede reducir el error de muestreo, pero no me elimina otros tipos de errores. Es decir, la clave no es cuántas personas, sino qué tan representativas son esas personas de la población que yo quiero medir o a la que quiero hacer mi inferencia. Si yo tengo una muestra pequeña pero bien estratificada, puedo proporcionar resultados muy precisos, a diferencia de alguna que sea muy grande pero sesgada, ¿no? Que eso nos toca ver mucho en las encuestas que se hacen en redes sociales, en redes sociodigitales. Al parecer nos dicen que hacen decenas de miles de encuestados, pero si no representan, si no están adecuadamente seleccionados con un método pues sustentado para hacer inferencia estadística, la verdad es que esos no tienen entonces esa calidad que se esperaría. Y en ese sentido, las personas confundimos entonces qué es el margen de error. Creemos que el margen de error es la única medida de la calidad de la encuesta. Y no, el margen de error es única y exclusivamente el que está asociado al tamaño de la muestra. Este es un tema estadístico, este es un tema de muestreo a partir de la distribución normal y de todas las teorías que hay de cálculo de margen de error. Pero es mucho más importante tener en cuenta que hay, por ejemplo, el diseño de las preguntas, el marco de muestreo, que también está representada la población. Todos estos son factores mucho más importantes que nada más en sí el margen de error. El margen de error es únicamente un tema estadístico. Y en ese sentido, creemos que si la tasa de respuesta es alta o es baja, se habla de una buena o una mala encuesta. Y la verdad es que en este mundo actual, todo el mundo estamos hartos de responder encuestas y en algunas ocasiones hasta temerosos de responder encuestas, ya sea por teléfono o en vivo o en persona, pues por todo lo que nos rodea y la situación que vivimos. Entonces,
sí ha habido de forma generalizada un declive en las tasas de respuesta en las últimas décadas, de hecho, pero no solo en México, en todo el mundo. Y muchos piensan, bueno, pues como eso está pasando, lo que pasa es que ya las encuestas no son tan buenas. Y no necesariamente, o sea, una alta tasa de respuesta no equivale a que sea datos de alta calidad, más bien es qué también está representada la muestra. O sea, volvemos a este tema de si estamos obteniendo respuestas de las personas que son idóneas para ser encuestadas. Y bueno, los últimos dos malentendidos que les quiero compartir es el uso de paneles en línea, ¿no? Que esto es un uso de personas que se voluntarian a responder encuestas a cambio a lo mejor de algún incentivo. Y como es algo que se ha llevado mucho más común en la actualidad, entonces creemos que todos estos son buenos o son malos o nos dan inferencia o no nos dan inferencia. Y lo que pasa es que como todo lo que resulta de objeto de estudio en nuestro aspecto académico, ciertos propósitos son convenientes, son rentables y sirven muy bien con paneles no probabilísticos, paneles en línea. Pero en otros propósitos no son ideales porque hay una autoselección de los participantes. Y si esa está ligada a lo que yo estoy midiendo, pudiera ser que yo no refleje con precisión a la población que quiero encuestar. Y bueno, para finalizar es que cuando ustedes ven una encuesta no piensen que ahí es donde termina la historia. Es decir, muchas veces vemos la encuesta y decimos, pues así va a quedar, eso es determinante, ya no hay vuelta de hoja y en realidad no son el fin de la historia. Son una herramienta, una pieza de evidencia, son algo que nos da una pieza más de información en un contexto de investigación mucho más amplio. Se deben idealmente de complementar con metodologías cualitativas, plantear más preguntas, complementar con algunos otros datos, análisis. Estamos viendo también, como lo aprendimos en el doctorado, nuevos métodos de neurociencia aplicada que nos permiten conocer mucho mejor a ciertos fenómenos. Y bueno, la encuesta tiene su lugar como una herramienta muy valiosa, pero no es el fin de la historia. Entonces, ¿qué pasa en México concretamente? Ya para entrar a lo que estamos viviendo hoy. Bueno, pues en México, como ustedes bien saben, tenemos diferencias muy extremas. Es un país con unos contrastes muy, muy grandes en todos los sentidos, positivos y negativos. Comprender estas diferencias y extremos que caracterizan a México es crucial cuando hacemos investigación de opinión pública y que queremos sacar un resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos extremos son diferentes experiencias para diferentes mexicanos, por lo que forman diferentes opiniones, ¿no? Esto nos reta a tener entonces una medición que las incluya todas ellas. Aquí les pongo algún ejemplo de la encuesta que hace el INEGI de satisfacción de servicios de gobierno. Estos son datos recientes de 2023. En México, las personas están muy satisfechas con la educación pública universitaria, por ejemplo. Sorprendentemente también con los servicios de energía eléctrica y de recolección de basura. Esto es a nivel nacional y es encuesta del INEGI, porque estoy seguro que ustedes ahorita están pensando, no, pero esa no está bien en tal municipio o no, en tal lugar es donde peor ha habido este servicio. Ok, sí, pero esta es la encuesta que hizo el año pasado a nivel nacional, ¿no? Vemos que también el servicio de metro y de tren ligero es de los mejorcitos evaluados y ya empezamos a encontrar diferencias en servicios de agua potable, de salud, parques y jardines, transporte público, carreteras. La policía como servicio público es de lo peor evaluado, es una tercera parte de las personas están satisfechas únicamente y bueno, el mantenimiento de calles avenidas está todavía por debajo de eso. Esto lo estoy mostrando únicamente para percibir que tenemos una sociedad que tenemos varios puntos de vista sobre cosas que no son necesariamente lógicas y congruentes. Porque por un lado vemos con mucha aprobación ciertos servicios y con mucho rechazo otros. No necesariamente siempre con una congruencia a partir de algo, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones y grupos sociales, las universidades públicas gozan de buena confianza, igual que el Ejército y la Marina. El INE, más o menos buena confianza, igual que la Guardia Nacional. El presidente, pues es un tema polarizante, ahorita vamos a hablar un poquito más. Los sacerdotes o ministros de culto también puede ser algo que divide a la población. Medios de comunicación, también ya los vemos como algo que puede ser más o menos divisorio. La policía, otra vez, poca confianza, los senadores y diputados y los partidos políticos. Entonces, ya estamos teniendo algo en donde
muy poca gente tiene una satisfacción y una confianza en nuestra sociedad. Eh, Normalmente nuestro contacto con la población está dentro de nuestro propio ámbito social, de nuestro propio contexto, de nuestra propia clase y nivel sociocultural. Y por eso es que tenemos ciertas ideas en donde percibimos que las cosas están bien o las cosas están mal. Yo lo único que quiero mostrarles es que incluso dentro de nuestro contexto sociocultural tenemos grandes diferencias. Aquí hay un ejemplo, esta es una encuesta que hicimos nosotros hace unos años, en donde encuestamos a la clase media y le preguntamos una serie de temas. Este es, por ejemplo, uno relacionado con la salud. Le preguntamos a las personas, cuando usted o alguien de su familia comienza a sentirse mal, ¿usted qué es lo que hace? ¿Va de inmediato a ver un médico? 46% de las personas. ¿O se espera para ver si quiere ir al médico? 37% de las personas. O de plano se automedica, 9%. Es decir, si se dan cuenta, estamos muy divididos ahí, ¿no? Todos los que piensan que en cuanto te sientas mal, de una vez acude al doctor, y todos los que dicen, no, 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 al revés. Te tienes que esperar a ver si es necesario, y un tercer grupo que no son mayoría, pero dicen, no, no, yo de entrada ya sé qué me voy a tomar, le pregunto al vecino, a mi mamá o a mi amigo y me automedico, ¿no? Eh, por ejemplo, como problema de salud a nivel nacional, la diabetes sabemos que es, si no es el principal, pues en los primeros 3 problemas más graves a nivel nacional. Y nosotros preguntándole a la clase media si usted considera que la diabetes es el problema de salud más grave entre la población mexicana o no, tenemos dividida la sociedad. Es la misma clase media a nivel nacional. Los que dicen que sí es el problema de salud más grave, 46%, y los que dicen que no, que hay otras más graves, que son 51%. Entonces, ¿cómo podemos darle gusto a las dos? Es el primer reto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de política pública pudiera servirle a ambos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia realizan ejercicio? Una tercera parte, casi un 30%, dice que diario. Después hay personas que dicen casi diario, de 4 a 6 veces por semana, 2, 3 veces por semana, 25%, una vez por semana, 20%, o de plano nunca hace ejercicio, 15%. Es decir, tampoco somos una sola cosa. Hay quienes mucho, hay quienes poco, y todos los intermedios. Si les preguntamos a las personas con qué frecuencia consumen refrescos o bebidas azucaradas, aquí empieza ya también nuestra mentalidad mexicana a decir, no, 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 pues casi nunca, ¿no? Nunca, nunca o casi nunca, 42%, ¿no? ¿Cómo crees, no? O sea, pues que eso es malo, ¿no? O de plano los que dicen, bueno, sí, la verdad es que sí, con algo, con mucha frecuencia, sí los consumo, 58%. Ok, sí, si casi la mitad dice que no lo consume, ¿usted está a favor o en contra de que se cobren impuestos a los refrescos y a las bebidas azucaradas? Y otra vez la mitad de la porción, no, 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 yo estoy en contra. Pues no, que no lo consumes, pues. Entonces, ahí empezamos a tener ya nuestra incongruencia en varias cosas de nuestra opinión, ¿no? O, por ejemplo, los horóscopos. ¿Usted qué tan seguido consulta su horóscopo? Y yo creo que esta es de las cosas que las personas empiezan a responder con el sesgo de deshabilidad social, ¿no? Porque dicen diario solamente un 6%, pero una o dos veces por semana otro 13%. O sea, casi, casi hay una quinta parte de las personas diciendo que entre diario y una o dos veces por semana consultan horóscopo. Y ya, casi nunca, porque nos gusta decir así como, no ser tan totalitarios, somos amables, entonces no, casi nunca es la mitad de las respuestas, y sí hay un 31% que dijo que nunca. Ok, pues entonces, ¿usted qué cree que aquí le falta la pregunta? Me estoy dando cuenta que no viene arriba la pregunta, pero la pregunta es, ¿qué es lo que debe dar prioridad el gobierno? ¿A un buen nivel de seguridad o a un buen desarrollo económico? Si nada más pudiera ser una, es decir, ¿a cuál debe dar prioridad? Y lo volvemos a ver, estamos divididos. Hay quienes pensamos que lo primero es la seguridad y hay quienes pensamos que lo primero es el desarrollo económico. Entonces, ¿a dónde nos trae eso? En el ámbito electoral, bueno, si recuerdan, los más jóvenes pues se lo supieron por clases de historia, pero los demás, algunos nos tocaron ver algunas de estas cosas. Después de la Revolución Mexicana, de la fase violenta, el PRI fue básicamente el partido del Estado que gobernó más de 70 años hasta el año 2000, donde viene el cambio a el gobierno del PAN con Vicente Fox. Entonces las elecciones del 2000 y del 2006 son ganadas por el PAN, aunque en el 2012 regresa el PRI al poder, y esto hace que las personas, los cambios prometidos que esperaban después de más de 70 años del régimen del PRI, tampoco es que los vieran materializados cuando hicieron el cambio de poder al PAN o incluso cuando regresó nuevamente el PRI. Entonces,
este desconcierto social o todavía no satisfacción con el cambio esperado, le dieron en el 2018 a Andrés Manuel López Obrador la abrumadora mayoría y el triunfo en la elección presidencial. Pero además, lo hemos estado midiendo, esta es una encuesta nuestra que publicamos el mes pasado, en abril, hemos estado midiendo periódicamente su aprobación y las personas en nuestra medición, 7 u 8 de cada 10 lo aprueban. Es una de las aprobaciones presidenciales históricas más altas que hemos visto, aunque hemos tenido también otros periodos presidenciales donde han tenido alta aprobación los presidentes. Lo que pasa aquí es que hemos visto que fluctúa muy poco, que no cae tan fácil. Y esto nos lleva entonces a una elección el próximo 2 de junio del 2024 para elegir al presidente, a los 128 senadores, 500 diputados, 9 gobiernos estatales, 31 de los 32 congresos locales, 1.596 presidentes municipales, que son en total, decíamos, 20.367 cargos, pues de una forma polarizada, ¿no? Este es el escenario que hemos estado construyendo nosotros en la empresa. Esta es nuestra última medición en abril, aunque la semana que entra vamos a actualizar a una nueva medición que va a ser la última antes de la elección para publicar la encuesta en mayo. Nuestro escenario, no, fíjense cómo no dice encuesta, dice escenario, porque esta no es la encuesta. El escenario es una estimación de cómo vemos si hoy fuera la elección, si en este momento fuera la elección, que pudiera quedar en número de votos. Es decir, aquí no es tanto los porcentajes, aquí es más que nada el número de votos, lo que nosotros en nuestro modelo acomodamos. Estamos pensando que la participación va a ser baja, alrededor del 50%, y esto es porque vemos que hay un tal vez descontento en mucho de la sociedad que piensa que a lo mejor ya están echadas las cartas y la suerte y no hay mucha posibilidad de cambio. Nuestra encuesta es una de las piezas de información que utilizamos para poder construir estos escenarios. Esto lo hemos visto además en los últimos meses de enero a la fecha, que no se ha movido, ha sido una tendencia constante, ha sido una tendencia que se ha mantenido con estas diferencias de escenario al momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el fenómeno del presidente que sucedió en el 2018 ha polarizado a la sociedad mexicana, pero en temas incluso que no tienen que ver con lo electoral, es decir, en proyectos clave de infraestructura como el aeropuerto, como el Tren Maya, como la refinería del petróleo, en las relaciones y las políticas que tendría que tener México con Estados Unidos, en los temas migratorios, en el uso del ejército para construir o para gestionar todos estos proyectos. Es decir, nos ha complicado a los que nos dedicamos a investigar la opinión pública porque ha dividido en términos de quienes apoyan o no a las iniciativas que perciben que provienen de este presidente y su gobierno. Y entonces, con base en eso, ya es su respuesta. Entonces, ¿a dónde quiero dejar esta conversación? Esta es la última lámina de esta conversación. A que les permita dejar estas reflexiones. En realidad, realizar una investigación de opinión pública con un país con tantos extremos es muy complejo. O sea, necesitamos entender que no es fácil plasmar la opinión de toda la población mexicana en una sola encuesta y definirla como, digamos, una sentencia de verdad absoluta, ¿no? Tenemos retos en cuanto al tema de muestreo para garantizar la representatividad. Tenemos además población que tiene diferentes niveles de acceso a tecnología, a la información, a los medios. Tenemos además la necesidad de considerar todos los matices que tienen que ver con las regiones y las culturas cuando estamos interpretando los datos. Entonces, como investigadores de opinión pública necesitamos reconocer estos extremos para poder, más que evitarlos, enriquecer nuestra investigación para que tenga un ángulo mucho más matizado y enriquecido. Porque en vez de verlo como un obstáculo, la complejidad nos puede dar una perspectiva que nos permita construir una mejor fotografía y un mejor entendimiento de la opinión que estamos midiendo. Hasta aquí quiero dejar nuestra presentación para dar tiempo a preguntas y a alguna plática. Y pues Muchísimas muchas gracias. gracias.
No, pues gracias a ti, Luis. Muy interesante, como siempre, lo que nos has compartido el día de hoy. Y pues vamos a abrir esta parte del conversatorio por si quienes nos acompañan el día de hoy tienen alguna duda, inquietud sobre lo que nos has presentado y a partir de ahí, pues que te puedan dialogar contigo. A mí sí me gustaría iniciar este conversatorio entre lo que se van animando algunas de las personas que están aquí con nosotros a decirte a la luz del trabajo que has venido desempeñando allí en Demotec, en las Heras, eh, ¿cómo ven el futuro de las encuestas, Luis, ante el surgimiento de los nuevos actores, ¿no? De hecho, tú en tu trabajo doctoral investigaste qué tanto estos nuevos actores, llámese Facebook o Meta, Google, que están vendiendo ahora insights para las empresas, pues están llegando a ocupar un lugar que ustedes antes tenían como muy específico y que además se lo habían ganado con mucha legitimidad, ¿no? ¿Cómo percibes tú que ese escenario se pueda modificar en los próximos años? Sí, yo creo que es una transformación, ¿no? Que va a continuar y que va a seguir mutando en ese sentido. Las herramientas tradicionales que tenemos para conocer la opinión pública han ido evolucionando, pero en las últimas décadas han estado ya ahora retadas, ¿no? Con los avances tecnológicos y con una serie de factores externos que también han obligado a que consideremos otras metodologías, como lo platicamos en su momento en la investigación de mi tesis doctoral, pero los niveles de inseguridad, por ejemplo, pues nos previenen acceder a ciertas colonias, ciertas, a lo mejor conjuntos residenciales, o muchas veces no podemos entrar a ciertos niveles socioeconómicos, pero podemos hacer una llamada telefónica o podemos conocer a lo mejor la opinión a través de otro medio, pudiera tratarse de una red sociodigital, pudiera tratarse de alguna otra medición indirecta, que no necesariamente puede ser directa. Y yo creo que ahí es donde viene el reto, ¿no? En el contexto incluso de lo que hablábamos al principio, de lo que estamos viendo en evolución de herramientas de inteligencia artificial, yo creo que apenas estamos empezando a descubrir una serie de aplicaciones que nos pueden ayudar en todo esto. Yo pienso que es muy inocente el pretender definir la opinión digamos, el pensar y sentir de las personas a través de una sola herramienta. Tendríamos que eh, retarnos a poder considerar el uso adecuado de cada una de estas para que entendamos hasta dónde nos da cada una y no le pidamos más de lo que es. Eh, Esto es independiente del contexto de las malas prácticas que yo decía en mi plática, de muchos actores y de muchos políticos y de muchos intereses que tienen el estar a lo mejor abusando de la información a través de encuestas para otros fines que no son los que debieran tener. Pero yo pienso que no hemos todavía visto casi ni el arranque, ¿no? De todo lo que esto va a retar. Yo pienso que las encuestas, tal y como están el día de hoy, van a ser transformadas, pero no por ser sustituidas, sino por ser enriquecidas con estas herramientas y con estas oportunidades. Luis, uno de mis grandes profesores de posgrado nos hablaba cuando eh, se refería al tema de la investigación de mercado, siempre decía, las encuestas como los medios nunca dicen la verdad, ¿no? Dice, él era como su frase constante y decía, habría que poner en este entredicho todo lo que ocurre. Y un poco bromeando sobre este tema, yo quisiera preguntarte, hoy en estos escenarios de gran violencia en nuestro país, ¿no? Donde difícilmente, pues, vamos a poder incluso salir con toda seguridad los electores a votar, ¿qué tanto les ha complicado a ustedes? Y por eso me refería al tema de qué tanto dicen la verdad, porque pues muy probablemente hoy las que se dedican, las empresas que se dedican a medir la opinión pública, pues también tienen miedo de mandar a sus encuestadores a que los vayan a levantar. Entonces, ¿qué tanto está representado todo el país, todos los niveles, todos los enfoques culturales? Y si al final, cuando vemos estas grandes panorámicas que ustedes nos dan, ¿qué tanto podríamos decir nos están diciendo la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país? Sí, totalmente. Yo creo que esto es un concepto básico en mercadotecnia que es la segmentación.
en la forma en la que nosotros decidamos realizar la segmentación de lo que nos interesa trabajar, es en la forma en la que vamos a aplicar las estrategias. Y en el contexto electoral, la segmentación la solemos hacer a través de comportamiento electoral, a nivel secciones, porque sí tenemos un marco muestral muy definido por el Instituto Nacional Electoral y que nos permite hacer el trabajo geográfico bastante fino, bastante científico, y lo que hacemos entonces los que nos dedicamos a opinión pública es a segmentar comportamientos electorales, es decir, quién ha ganado y de qué forma ha ganado y cuál es la historia de cada uno de los territorios que estamos acercándonos a medir. Entonces, a lo mejor dices, bueno, estoy midiendo en la Ciudad de México, una colonia a lo mejor muy, de nivel socioeconómico muy bajo y muy peligroso. Puede ser, puede ser que sea válido sustituir esa colonia o esa sección por otra en donde sí puede entrar y medir esa opinión. Pero ahí ya empezamos a jugar a la parte no científica, ¿no? Porque es como una receta. Tú estás muy claro de cómo tienes que hacer los ingredientes antes de preparar el pastel. Y algunas recetas dicen, si no tienes sustitúyelo por este. Pero entre más sustituciones hagas, pues más te estás alejando de la receta original. Y ahí es donde viene a lo mejor el profesionalismo de cada agencia o cada empresa, que tiene que poder frenar y poder determinar en qué momento ese pastel ya no es el que la gente quiere, en qué momento ya no es el producto que se debe de estar preparando y que debe de estar digno de venta a mi cliente, ¿no? Y ahí es donde ya empieza el debate a nivel profesional. Yo pienso que en la práctica es muy difícil tener una sola verdad, ¿no? Y argumentar que conocemos al 100% a través de las encuestas la opinión de las personas. Lo que podemos es acercarnos, digamos, de una forma razonable, nada más para permitirnos en la toma de decisiones. Las encuestas en el ambiente profesional donde me desempeño sirven para tomar decisiones. Entonces, con que cumpla ese objetivo, el que apoye la decisión, el que le permita al cliente decir, voy a tomar esta, digamos, ruta o esta otra ruta, es, digamos que suficientemente bueno. Y para eso es, digamos, el uso y el fin al que se le contrató. Entonces, ese, digamos, es otro tema nuevo que es el uso y fines de las encuestas, porque entonces ya podemos hablar de que hay muchos usos y muchos fines, y hay algunos que sean muy, muy simples y que pueden ser muy sencillas las encuestas, y con eso es suficiente. Si pretendemos más bien medirlo de una forma súper exacta a un nivel de resultado que no se aleje casi de la realidad, entonces tenemos que ser obviamente mucho más críticos y disciplinados. Pero, pero es definitivamente un reto, ¿no? El contexto de inseguridad es algo que nos impide conocer la opinión de las personas de forma directa, y si está relacionada esa opinión con algún sentido de conducta que estamos viviendo, en este caso una preferencia electoral, va a salir distinto el resultado, por mucha sustitución que pretendamos hacer, ¿no? Y eso tenemos que estar obviamente conscientes. Y me gusta mucho la metáfora que utilizas ahorita, Luis, sobre el pastel, porque pareciera que entonces lo que estamos viendo en los medios hoy día cuando presentan los resultados de muchas encuestas, pues es un cuchareo impresionante, ¿no? Porque como bien dices, pues en lugar de estar viendo un pie de limón, pues estoy viendo pues algo que parece que es un pie que dicen que sabe a limón, pero a lo mejor es de toronja porque no encontraron limones, no tiene harinas y no tiene levaduras. Entonces estamos viendo que todo el mundo está presentando cosas que parecen pastel de limón o un pie de limón, lo venden como un pie de limón, pero peor, como decías tú, en los usos y los fines nos dicen esto no es pues una fotografía estimada o es algo que te pueda ayudar a tomar decisión, sino te dicen esto es la realidad y quizá por ahí viene. Pero Karim tiene por aquí una pregunta. Karim, adelante. Gracias, buena tarde a todos. A ver, yo al igual que tú soy mercadóloga y pues obviamente crecí profesionalmente con la importancia de los números. Sin embargo, por todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Lo que decías un poco hay personas que no lo manejan de la mejor manera, el pie es de un sabor o de otro, están cucharadas, no están cuchareadas. A mí sí me preocupan mucho las encuestas. O sea, digamos, en el ámbito político, a lo mejor no me voy a meter ahorita al ámbito de tomar decisiones en empresas, pero a mí en el ámbito político, que la verdad soy un poco fan de ese medio, me preocupan por varias razones, pero
tú ves obviamente un programa de opinión y pues vas desde, o lees ves los medios y demás, y ves encuestas como una que salió ayer antier, que había menos de un punto de ventaja, ¿no? Y vemos, pues a lo mejor creo que la que más diferencia he visto ha sido la tuya de ahorita, pero 30, ¿no? Por ahí es como la que más, ¿no? Entre 20 y 30, la que más. Entonces, y amén de que a lo mejor las encuestas, y esa sería como otra pregunta, ¿son para el círculo rojo o no son para el círculo rojo? ¿Son para todos? ¿No? Sería como una pregunta, ¿las encuestas son para nosotros? ¿O en realidad otros sectores socioeconómicos las miran? Esa sería una. Y la segunda sería, ¿cómo defenderlas? O sea, ¿cómo salir en este momento? Ofreciendo un producto como las encuestas o diciendo, no, a ver, estos sí son importantes por esto, cuando yo lo que escucho en el medio en el que me muevo es, ok, ¿quieres una encuesta? ¿Quién quieres que gane? ¿Cuántos puntos? Ok, déjame, hago las preguntas correctas para que te salga esa medición. Entonces, una sería, ¿cómo defenderlas en estos tiempos, digamos, electorales, políticos y demás? Y dos, ¿son para nosotros o son realmente para la población? Sí, mira, las encuestas se hacen para varios fines, ¿no? Uno de esos fines sí es para nosotros. Hay muchas personas que a lo mejor están esperando conocer el sentido de a lo mejor el resto de preferencias antes de tomar una decisión del voto que quieren emitir, o sea, lo que se le conoce como el voto útil. Eh, Nosotros no les llamamos indecisos, porque lo que hemos visto es que las personas puede que todavía no nos digan por quién van a votar, pero sí nos van a decir quién no quieren que gane. Entonces, tan indecisos no están. A lo mejor están esperando a ver la encuesta para utilizar el sentido del voto y hacer que no ganen que no quieren que ganen. Entonces, en ese sentido, también sería una audiencia de encuestas esa persona, no solamente el círculo rojo. Entonces, se usan actualmente para varios fines. El círculo rojo lo usa para tomar decisiones de campaña o estratégicas, y luego las personas que todavía no conocen el sentido de su voto, a lo mejor dicen cómo puedo optimizar y hacer un voto útil, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con las encuestas? Y aquí esta es, yo creo que la gran pregunta. Tenemos que aprender, y esto es una lucha, créeme, diaria, desde por lo menos mi plataforma, tenemos que aprender a transmitir que no todas las encuestas son iguales. No todas las encuestas son iguales. Tenemos que aprender a distinguir que hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos encuestadores. Hay encuestas que no son encuestas, sino que son propaganda. La que tú estás diciendo de un punto es Massive Caller, y ellos tenemos ahorita un expediente que de hecho Rodrigo, nuestro director general, se encarga más que yo y mejor que yo de demostrar en los medios de comunicación cómo es una venta disfrazada de encuesta. Es toda una serie de encuestas que tenemos de México Elige, Campaign and Elections y Massive Caller como los peores, digamos, actores que se están disfrazando en este momento de encuestadores y que nos están haciendo daño a todos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos muchos años haciendo esto, con algunos aciertos y errores, por supuesto, como cualquier profesión, pero que nos permiten ir mejorando. O sea, nunca lo vemos como una sentencia, lo vemos como una mejora potencial. Si este pie y esta diferencia que yo mostré en pantalla hace unos segundos difiere, bueno, lo que difiera el día 3 de junio de la realidad, tenemos que volvernos a investigar, tenemos que ver cómo se mejoran los modelos. ¿Por qué? Porque las personas evolucionamos, las coyunturas también cambian y bueno, es algo que nos permite como investigadores ir creando mejores modelos. Pero cuando el fin es únicamente el de una ganancia comercial o alguna otra finalidad, tal vez no tan loable, entonces vemos este tipo de comparaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que salen en la misma página del periódico, salen en la misma portada o en el mismo reportaje y las distribuimos además entre las mismas personas. ¿Por qué? Porque permiten a lo mejor dar una historia que no permitían antes a quien a lo mejor en ese momento no va ganando. Y entonces crean una percepción distinta, con una realidad distinta. Que ese es un manejo mucho más mediático y menos de investigación, ¿no? De opinión pública. Entonces sí, eso desgraciadamente es algo, yo lo pregunté en el último congreso de SOMAR, que fue aquí en la Ciudad de México, se lo pregunté a una investigadora muy reconocida a nivel internacional, le dije, oye,
¿Qué tanto es real el esfuerzo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto en educar, llamémoslo entre paréntesis, educar a la población, a los que no son expertos en esto, para que empiecen a identificar lo que es de calidad y lo que no es de calidad? O qué es un margen de error, qué no es un margen de error, o por qué decir esto o no decir aquello. Y me dijo, es una batalla perdida, pero hay que hacerla. Y pues es lo que hacemos. O sea, no podemos no tener la batalla, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir estando presentes en las plataformas, en los medios, en los lugares donde las conversaciones tienen lugar. O sea, tenemos que seguir teniendo esa voz, pero sabemos que es algo que se volvió ya un problema más allá de lo que podemos nosotros controlar. ¿Por qué? Porque ya está muy pervertido, ya es algo que no es fácil poder superar en el sentido, digamos, de gremio profesional. Sí, y un poco nada más redondeando tu idea, ¿y cuál Ujú. sería la otra opción, no? O sea, ok, Sí, eso es creíble, no es creíble, tiene sus cosas. Bueno, ¿y la otra cuál sería? ¿No? Que yo creo que es la gran pregunta. Bueno, si no nos guiáramos, sí, ¿no? ¿Por qué sí? ¿No? Todavía no estamos en lo que comentaste al principio de la neurociencia tan avanzado como para poder medir lo que está en la mente de la gente, ¿no? Así de manera masiva. sí, totalmente. O sea, no tenemos en este momento la alternativa. Lo que tenemos es el reto de continuar mejorando y continuar encontrando de qué forma conocemos un poco más con las herramientas que nos permite la tecnología ir desarrollando la opinión de las personas, su sentir, todo esto, pero no solamente en la investigación de opinión pública, sino también en la parte de medios de comunicación y en la parte de mensajes, de comunicación política y todo lo demás. No es algo que ya tengamos resuelto. De hecho, casi que esa fue mi preocupación, mi problema central en la investigación de la tesis doctoral. O sea, ¿de qué forma puedo yo seleccionar la técnica adecuada de investigación, de opinión pública o de investigación de mercados, pensando en que las limitaciones que tenemos hoy en las encuestas cara a cara son muy reales y son muy preocupantes en el contexto en el que estamos? Eso es básicamente mi problema de investigación de la tesis doctoral. Entonces, por eso te digo que no es una solución que ya hayamos detectado y que vamos a intentar promoverla. Es algo que los tenemos que ir construyendo, pero vamos además remando a contracorriente, porque el interés que tiene los partidos políticos y los medios y el círculo rojo es muy distinto de la disciplina en sí de las encuestas. Gracias. Sí, creo que por aquí se tenía un aviso para todos, Ilse, si quieres darnos tu aviso. Sí, bueno, si al terminar la sesión me apoyan todos prendiendo sus cámaras para tomar una fotografía, por favor. No sé si Muchísimas vayan a gracias. contestar las preguntitas que están en el chat, doctor, o ya le vamos a cortar No, aquí. sí, de hecho ahorita todavía tenemos por aquí a Luis Manuel que tiene una pregunta y por ahí también Erika nos había hecho otra para Luis. Adelante, Ok, Luis. Doctor, profesor, muchas felicidades en tu día. Tengo Entonces, dos preguntas, Luis. Muchas gracias por tu participación. La primera es, o sea, un ciudadano de pie, alguien que no es un experto como tú, ¿cuáles serían como las red flags para identificar a esta encuesta es válida o no? O sea, como así muy simple. Y la segunda, de Massive Caller específicamente, hoy hablan mucho de que fue la más exacta en el Estado de México en la que ganó Morena. Entonces, pues también quisiera saber tu opinión en ese tema. sí, gracias. Mira, las 4 cosas que tiene que fijarse cualquier persona para determinar la calidad de una encuesta lo primero es, ¿qué es lo que está midiendo? Mm, O sea, al preguntarte qué es lo que está midiendo, te va a llevar a cuestionar si la pregunta que hicieron es la que deben de hacer o ya es una pregunta inducida o es una pregunta con truco. O sea, preguntarte qué está midiendo. Lo segundo es a quién está midiendo. O sea, esta pregunta se le hicieron como lo hacemos en las universidades, ¿no? A todos mis amigos que logro ahorita agarrar en el descanso entre clase y clase hasta que junto a 80 que me dijo el profesor para hacer una encuesta, está padrísimo, pero vamos a representar a una micro parte de la población, o a los que mm, tienen Facebook, o a los que tienen teléfono, o a los que contrataron un plan de celular hace 6 meses. Es decir, ¿a quién está representando? Entonces, ¿quién está viendo? ¿Quién está representando? Lo tercero es cuándo está hecha esa encuesta, porque esto es algo que le encanta a los medios.
tomar la encuesta de hace un tiempo y publicarla hoy como si fuera la actual. Y eso pues no se vale porque eso es otro episodio en el tiempo. Y lo último que recomiendo yo es la reputación de quien lo está haciendo. Es alguien que es profesional, que pertenece a organizaciones, que es público, está inscrito como proveedor, por ejemplo, en el INE, está con la documentación adecuada. Todo esto está a ojos de cualquier persona que guste entrar y descargar el detalle de las fichas y demás. Entonces, en vez de decir, es que están mal todas las telefónicas, o están mal todas las de Facebook, o están mal todas las no sé qué, más bien tú solito te lleva a cuestionar y decir, a ver, lo que tú quieres saber es la preferencia de, por ejemplo, de una elección en la alcaldía de Álvaro Obregón. Bueno, ¿dónde le hicieron? No, pues le hicieron en Álvaro Obregón, pero ¿dónde es Álvaro Obregón? O sea, ¿le hicieron en dónde? ¿En Santa Fe o en el Pedregal? Porque puede que sea igual, puede que no sea igual. Es el tipo de cosas que, decía yo, nos va a costar trabajo transmitirlo a la población porque ya pretendemos que tengan una expertise que no deben por qué tener, no se dedican a esto, y que, sin embargo, estamos a nada de poder caer el 20 y decir, pues con razón no sirve para nada, porque estoy preguntándole cosas a personas que no tienen nada que ver esto con esto. O sea, ¿cómo puedo decir que son iguales los que viven aquí que los que viven acá? Aunque sean lo mismo Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestro deber crítico tendría que prendernos nuestro foco en decir, yo creo que esta encuesta puede tener algunas dudas, ¿no? Recuerda que si pretendemos hacer inferencia con esa encuesta, o sea, si pretendemos decir, a partir de esta muestra, el resto de la población piensa de esta forma, tendría que ser algo reproducible, tendría que tener un método científico, tendría que tener, digamos, una metodología que yo pueda replicar. Y eso pues me hablaría de una encuesta seria. Y sobre no el sé si Massive Caller contesté lo y mismo. el Massive Caller. estadístico. Ajá. Sí, Massive Caller es, fíjate que tengo un reloj que me regaló mis papás cuando yo tenía como 21, hace como 2 años. Y ya no tiene pila, lo tengo en un cajón. Ese da la hora correcta 2 veces al día, ¿no? O sea, como está, creo que dice 10:30, a las 10:30 de la mañana está bien, y a las 10:30 de la noche también está bien. Entonces, Massive Caller le pasó lo mismo. O sea, Massive Caller todos los días hace propaganda con sus encuestas. Y si una vez estuvo cerca, que además no lo sabemos como tal, ¿no? Si a una vez estuvo cerca, te digo que tenemos un expediente que no es que queramos hacer así nuestra propia guerra contra ellos ni nada, de todo lo que evidentemente no está bien. O sea, tenemos las elecciones que hicieron en Sonora, en Durango, en Baja California Sur, la misma alcaldía de Benito Juárez, donde ganó Santiago Taboada, lo que decía Maximus Coller y cómo quedó la elección. A 13, a 5 y a 7 días de la elección. Entonces, en el Estado de México, hay que recordar que no vimos las encuestas que no se publicaron. ¿Por qué? Porque no se publicaron. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas encuestas que estaban perfectamente bien, pero no las conocimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor las contrató el candidato que perdió. Y le decían, vas a perder por 5, o por 8, o por 11. Entonces estaban en un margen de error súper preciso, pero no las publicas. ¿Por qué? Porque ni modo que digas, oigan, ya hice mi encuesta y la verdad es que estás muy bueno, voy a perder, pero por poquito. Entonces, pues no lo publicas, lo guardas. ¿Cuál es la que publicas? Solo vimos las que decían las que van a ganar. Entonces, esas que son privadas, es difícil argumentar a que Massive Caller estuvo mejor, porque estás diciendo algo que no viste, ¿no? Estás diciendo, ni siquiera Massive Caller es que fuera la buena, es que también pudo tener alguna información y la atinara, pero no fue como la exclusividad. Hay muchísimas encuestas que estuvieron como deben de estar, pero no las conocimos porque eran privadas. Y si las contrató el candidato que no ganaba, no las iba a publicar. Entonces, es como el dejar un poquito más amplio el espacio, ¿no? de investigación a las metodologías, más que nada. Muchas gracias. Sí, Luis, Erika, por acá tienes también una pregunta para nuestro invitado. Hola Luis, ¿desde tu Hola, punto de Erika. vista, ves posible un escenario en donde Morena se vea rebasado por la oposición? Esa sería una. Y la percepción del siguiente debate, ¿crees que tenga o sea, que pueda mover esta tendencia o ya como que se va a seguir manteniendo lo que hemos visto? Aquí es donde uno contesta lo que pienso o lo que creo que quiere escuchar, ¿no?
depende cuál empresa me ponga ahorita la gorra. Es muy poco probable. O sea, la ventaja que vemos que tiene Morena es muy grande. Y como nuestros modelos, más que ver porcentajes, ven número de votos, o sea, preferencias en personas, lo que, digamos, estaríamos diciéndote es, no veo esos millones de personas cambiando de opinión repentinamente. Eso sería un poquito el que fuera rebasado o no rebasado por la oposición. Eso es lo que hoy estamos viendo, ¿no? En esas preferencias. Y lo segundo, ¿qué es lo que preguntaste? Sí, justamente que si después del debate, incluso pues toda el la debate. controversia que se ha vivido en el día de ayer a hoy, con todo este drama, ¿realmente Sí. crees que vaya a haber algún cambio o también ya? No, los debates, la verdad es que no cambian casi nada, ¿no? Me parece que sufren de varias limitaciones. Y lo primero es que hay más de 2 personas, entonces no se puede hacer un argumento y un contraargumento, sino que empiezan a hacer una especie como de propuesta y luego ataque y luego yo le respondo, pero mi tiempo también lo uso para proponer, pero luego para responder, pero luego le saco una tarjeta. O sea, se vuelve más un circo que en realidad, convencimiento de personas. Y las personas, yo no pienso que estén guiándose mucho en aquellos que no están ya convencidos por una de las opciones, por algo más allá de lo que fuera el voto útil, ¿no? De decir, bueno, tengo claro que esta persona no quiero que gane, entonces ya nomás que me digan cuál de estas dos, ¿no? Y el debate, pues es nada más un espectáculo para confirmar o no de, bueno, pues no estoy tan mal, voto por esta persona que no me cae tan gordo, aunque ninguna me cae bien. Entonces, no vemos que cambie mucho los debates las cosas. Sí, Luis Regina, por acá tienes una pregunta. Sí. ¿Sabes si el INE realiza este tipo de encuestas, por ejemplo, de candidatos, y no las realiza? ¿Qué tan factible es que el INE realizara este tipo de encuestas y cuál sería el impacto de ello? Que el INE realice encuestas, es lo que entiendo que preguntaste. Se cortó un poquito. ¿Y cuál sería el impacto de estas cifras? Ok, el INE no es una dependencia que hace encuestas. El INE organiza elecciones. Entonces, le ha tocado históricamente. INEGI. Ok. Sí, porque quiero decir que el INE en realidad no tiene nada que ver con las encuestas. De hecho, cuando le ha tocado, lo que ha hecho ha sido una licitación con casas encuestadoras y ha seleccionado a 3 o a 4 que hagan la encuesta. En el caso de INEGI, es un organismo autónomo, pero público. Entonces, dado que en los últimos años todos estos organismos han sido parte de lo que yo decía en mi exposición, percibidos como algo que está aunado al gobierno del presidente o en contra del gobierno del presidente, o sea, la neutralidad se ha perdido, porque además han desaparecido varios. El hecho de que el INEGI hiciera una encuesta me parece que también polarizaría en eso. Empezaría a dividir con las personas que creen que no, que ya está vendido, no, que no está vendido, no, es que justo lo hace por berrinche para oponerse al presidente, y los que dicen exactamente lo opuesto, no, está siguiendo las órdenes del presidente y está haciendo lo que le está pidiendo. Desgraciadamente esa neutralidad como institución se perdería si se mete al ámbito político. Yo creo que sí la mantiene muy bien al dedicarse a hacer las encuestas y los censos de población normales y económicos. Pero ahora, en la parte práctica, el INEGI, aunque muchas de las actividades que hace se le llaman encuesta porque la metodología es una encuesta, que significa tomo una muestra, pregunto y luego lo expando a la población, digamos que el enfoque que tiene práctico el INEGI es un poco más en el recabar datos, recabar información. Es un enfoque que busca llegar a medir a la población mexicana sobre ciertos aspectos. Entonces, ¿a qué me refiero con ese comentario? A que si yo necesito que alguien me diga la opinión que tiene respecto a la aprobación presidencial, si la persona me dice, no, pues no estoy seguro, no sé bien,
yo como INEGI, y esto se los digo porque lo he visto con entrevistadores, promuevo a que me diga alguna respuesta, la que sea, pero que no me lo deje en blanco, que no me deje de contestar. O sea, yo estoy como INEGI queriendo conocer a México, queriendo conocer el fenómeno, queriendo tener el dato. Entonces, que me digan, no estoy seguro, no quiero contestar, o esto es secreto, preferiría no decirlo, son respuestas que chocarían de entrada con todo el enfoque de cómo el INEGI realiza su investigación, porque tiene un enfoque de ir y buscar el dato. No puede regresar a decir, este porcentaje, pues la verdad es que no lo encontramos. No, tienes que decir cuál es el dato. Y entonces eso también chocaría con la neutralidad de hacer una encuesta política. Así es, Luis. Y por último, porque sé que te tienes que retirar a otra reunión, Sí, Luis, muchas y gracias. nosotros vamos a seguir con la información del doctorado. Nada más, ¿qué tanto te sirvió a ti haber cursado este doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica para desarrollar y potenciar todo esto que tú has venido haciendo a nivel profesional? Fíjate que lo comentamos desde las primeras sesiones que nos conocimos, Jorge. Yo quería hacer el doctorado más como un desarrollo personal, como algo que yo quería de crecimiento, como una meta más en mi a lo mejor, carrera académica, y no tenía claro para qué me iba a servir. Yo solamente confiaba en que me iba a servir para algo, apostándole un poquito a que tal vez estás tomando las decisiones que sabes que incrementan tu posibilidad de oportunidades sin saber aún cuáles son esas oportunidades. Y así es como, digamos, que percibí que tenía que seguir. Creo que yo no era el común de mis compañeros sí tenían mucho más claro la idea de qué les iban a dar el doctorado, y por supuesto que se los empezó a dar. Pero en mi caso yo no lo tenía claro. Yo sabía que era una apuesta, para mí era una apuesta positiva. Y finalmente, pues vi que sí, efectivamente sí sirvió en ese sentido. Cuando terminé, se abre la oportunidad de poder dar clases, ¿no? Aquí mismo en Anáhuac, y eso pues ya es un primer beneficio, una satisfacción que disfruto enormemente. Empiezo a poder también acceder a algunos círculos del ramo que ya empiezan a considerar, pues no sé si otro nivel o otro profesionalismo social, ¿no? Entonces me animo a participar en congresos internacionales y al rato ya estoy metido en ponencias. Pude ir a dar una ponencia en Dubái, pude ir a Salzburgo, este año me toca en Seúl, en Corea del Sur. Y ahora soy el representante de México, o sea, nada más hay un representante, y yo soy el de México. ¿Te acuerdas de Carlos Muñiz? De él heredé ahora esa representación. Entonces, pues es un honor grandísimo también, ¿no? Estar representando al país en eso. Y no porque si no hubiera tenido el grado doctoral no lo consiguiera, pero tal vez las puertas académicas y las puertas de este networking con el que ya empiezas a acceder porque te empiezas a involucrar en tu ramo de una forma mucho más profunda, tanto en lo académico como en lo profesional. Eso es un impulso que te lo da el simple hecho de estar metido en un programa doctoral. Sí, la satisfacción, ¿no? de haber logrado algo, de haber tenido ahí una cima académica, de poder también tener una metodología, a lo mejor una forma de pensar mucho más objetiva, una forma de ver la realidad o de ver el mundo con un poco más reserva de conocer, de pensar que ya se conoce todo, ¿no? De pensar que siempre puede uno aprender algo nuevo, de pensar que siempre hay puntos de vista diferentes. Yo frecuentemente reviso mis apuntes, recuerdo a los maestros, cuando hay ciertas situaciones que te invitan, ¿no? a volver a reflexionar, a regresar a esa clase, a regresar al comentario que te llamó la atención de algún maestro. Y por último, el hecho lo comentaba yo al principio, del networking de compañeros y de la misma cuerpo académico, porque ahora sí que yo lo he visto en las clases que he podido dar a algunos alumnos de maestría, que la participación que tenemos al combinar diferentes mentes y diferentes backgrounds, diferentes actitudes y formaciones, enriquece en lo personal a lo que nosotros estamos investigando, a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tal vez yo no veía claro, por ponerte un ejemplo, la parte de la ética en las encuestas o los temas de bioética en las encuestas, pero cuando llevé el tema de bioética, pues me di cuenta que podía también utilizar esa lente, utilizar ese paraguas para ver un nuevo ángulo que no estaba
a lo mejor muy peinado en este ámbito. Y por supuesto que enriquece. Entonces, yo creo que eso te lo da el programa doctoral, te reprograma esos chips de tus neuronas para que tengan una flexibilidad nueva que no tenían antes y que puedas pues desempeñarte con mejor, ahora sí que profesionalismo o docencia o lo que te dediques, que antes de haberlo hecho. No sé si más o menos quedó más, un poquito claro. Clarísimo, por supuesto, mi querido Luis. Yo quisiera aprovechar antes de que te tengas que retirar, pues darte este pequeño reconocimiento por tu participación el día de hoy exponiendo sobre este tema, las encuestas en el proceso electoral 2023-2024. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí el día de hoy conversando con pues la comunidad de personas que están interesadas en nuestro programa. Te lo agradezco muchísimo. Luis, ya te lo estaré haciendo llegar de manera presencial también. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros esta sesión también resolviendo dudas, inquietudes que tienen las personas que se han querido sumar a esta iniciativa y ver si alguno de ellos pues en un futuro pues estará también aquí incursionando en nuestras aulas, pero más o menos para que tengan una idea, esto es lo que ocurre permanentemente en nuestro programa doctoral. La conversación que hoy tuvimos con Luis Herrero es algo que tenemos ya desde hace más de 5 años, ¿no? Tenemos implementados estos webinars donde todos los viernes a las 10:30 de la mañana en esta misma liga tenemos conversatorios con expertos y hoy pues lo estamos tratando de llevar también para quienes están queriendo incursionar al programa, pues que se enteren un poco de las dinámicas que aquí tenemos. Así es que muchísimas gracias, Luis, y vamos a abrir también la sesión por si alguien más tuviera dudas de nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica. Ya tanto Ilse, Regina, Cari nos han estado apoyando también para darles información a muchos de ustedes sobre en qué consiste nuestro programa, cuáles son las líneas que estamos trabajando. Pues no sé, hoy que nos acompañan Víctor, Angie, ¿no? Ruiz también tuvieran alguna inquietud sobre ello. También Eduardo Portas, que hoy amablemente nos acompañó, él es egresado también de nuestro doctorado, ¿no? Es nuestro segundo graduado también del programa. Muchísimas gracias, Lalo, por estar aquí con nosotros. Seguramente próximamente lo van a ver también dando alguna de estas charlas como la que hoy nos compartió Luis. Pero bueno, no sé si tengan alguna inquietud, Víctor, Regina, Angie, sobre el doctorado, Luis Manuel, algo que les gustaría saber sobre nuestro programa, que podamos apoyarles también a resolver sus dudas. ¿No? Pues simplemente para darles información de manera general a lo que seguramente habrán recibido por ahí en información a través del contacto de Ilse, Cari o Regina, pues este doctorado se imparte de manera presencial e híbrida, porque también lo tenemos en formato online, todos los jueves y viernes de 7 a 10 de la mañana, sábados de 7 a 11:30. Es un programa a diferencia de otros doctorados que son en investigación. Este es un doctorado de tipo profesionalizante. La gente que ingresa a nuestro programa son directores de empresa, gente que se dedica a la coordinación de proyectos de comunicación y mercadotecnia. Hemos tenido, así como Luis, que desde hace años trabaja en Nemotecnia de las Heras, pues tuvimos también la fortuna de tener a nuestro primer director de México, el Caribe de Facebook, ¿no? El director de Meta, estudiando con nosotros también aquí en el programa doctoral. Ha estado gente de Nielsen Bope, de Comscore, de Johnson & Johnson. Hemos tenido gente que ha estado en Netflix trabajando, en Liverpool, en las áreas de retail. Entonces tenemos hoy más de 15 generaciones que han pasado por nosotros, más de 150 estudiantes del doctorado. Se está ofertando este programa para iniciar el 15 de agosto, jueves 15 de agosto, y es un programa que les permite a todas las personas que están hoy día trabajando continuar con sus estudios, porque pueden, como les decía, venir aquí a las aulas y tomarlo de manera presencial para hacer más networking, pero quienes en un momento dado no puedan venir, como muchos de nuestros alumnos del interior de la República o del extranjero que estudian el doctorado, se conectan, están tomándolo en línea y por lo menos una vez al semestre se dan una vuelta por aquí de manera presencial y participan también en nuestro encuentro internacional de programas de posgrados, donde una vez al año reunimos a todos los estudiantes
tanto los que están vigentes como los que han egresado, para que puedan tener contacto con los líderes de la industria, líderes académicos. Tenemos el convenio con la Universidad de Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz. Estamos cerrando también con una universidad en Inglaterra también, para estar ofertando también algunas materias selectivas o estancias de investigación que quieran hacer. Tenemos alumnos que han pasado con nosotros de muchas universidades, llámese la UDEM, la UPAEP, la UAP, ¿no? Universidades en Ecuador, en Salvador, en el sur de Estados Unidos. Y bueno, pues para nosotros es muy grato poder tener pues esta gran flexibilidad, pero también esta gran cadena de relaciones entre los alumnos y candidatos, para que puedan seguir creciendo y desempeñándose en su formación, vamos a decirles, académica y profesional. Y pues bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud sobre lo que estamos ofreciendo el día de hoy en términos del programa. Si no, pues les agradecemos muchísimo. Por ahí les estaremos contactando para mandarles cualquier información que requieran al respecto, y los invitamos para que pues se sumen a estos conversatorios que les digo que tenemos semanalmente aquí en nuestro programa de posgrados, para que pues sigan enterándose de las novedades que se están dando en el mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Pues muchísimas gracias, Víctor, Angie, Regina, Luis Manuel, gracias por seguir y continuar aquí con nosotros. Que tengan un excelente día. Gracias, un gusto. Bye. Hasta luego.